Episodio número 2722. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este martes 13 de febrero. Señor, si miraras los pecados. En el marco de esta lección número 7, tu amor es grande hasta los cielos. Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 57, versículos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Salmo capítulo 57, versículos 9 y 10. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversos temas, como por ejemplo el sábado domingo tuvimos el tema Su amor es para siempre, y cómo este Salmo 136 da la nota predominante de que para siempre es su misericordia. También en la parte del lunes estuvimos viendo Crea en mí un corazón limpio, y esto del Salmo 51. A propósito del Salmo 51, al principio o en el medio del programa, más bien, estaremos compartiendo una poderosa nota teológica, un poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, precisamente acerca de esto del Salmo 51 y de lo que tiene que ver con la misericordia, así como él mencionó en el primer comentario que tiene que ver con el amor. Muy interesante, esto va a ser durante el programa. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que hables a nuestros corazones y finalmente podamos tener un encuentro personal contigo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, si miraras los pecados. De inmediato se nos invita a leer el Salmo capítulo 130. Apenas tiene 8 versículos para responder a la pregunta: ¿cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores? Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios en el Salmo capítulo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo capítulo 130. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores? Básicamente el pecado, que cuando Dios ejecute su sentencia, nadie que permanezca en el pecado quedará en pie. O sea, así se describe la gravedad del pecado. Es tan grave el pecado que cuando Dios ejecute su sentencia,
nadie que permanezca en el pecado quedará en pie. Eso lo dice el Salmo capítulo 130, tal y como lo leímos, pero el versículo 3. Entonces, esto de la esperanza para los pecadores, a la vez, la esperanza de los pecadores arrepentidos es que en Dios hay abundante misericordia y redención para con su pueblo Israel. De hecho, algo que noté en esta relectura que hice, ¿verdad? Porque así como me enseñó un amigo, colega, pastor, un saludo para él, donde quiera que esté el pastor Alberto Valio, me enseñó que la verdadera lectura está en la relectura. Yo vi en el versículo 5 la palabra esperaré yo a Jehová. Y luego entonces en el versículo 6, mi alma espera su palabra. Y su palabra he esperado. Y luego entonces repite que mi alma espera a Jehová. Ahí está de nuevo en el versículo 6. Y luego en el versículo 7 se dice, espere Israel a Jehová. Y eso de esperar tiene que ver con la esperanza. Entonces, ahí está la evidencia de que se puede confiar en Jehová. Se puede confiar que aunque el pecado es tan maligno y tan atroz que destruye, que consume, pero de la misma manera, o quizás mucho más abundante, es la gracia y la misericordia de Dios. A propósito de la misericordia de Dios, escuchemos el poderoso comentario teológico en el día de hoy que nos trae el doctor y pastor Franklin Martí, precisamente tratando este poderoso tema de el Salmo 51 del pecado imperdonable. Bienvenido, pastor y profesor. Los teólogos le han llamado al Salmo 51 un salmo penitencial. Cuando usted lo lee, usted se da cuenta por el sobrescrito que David está pidiendo perdón por haber cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, un soldado de David. ¿Por qué David está pidiendo este perdón? Hay algo interesante en este salmo, y es que como David ha cometido adulterio, no merecía ser perdonado. Si nosotros leemos Levítico capítulo 20, versículo 10, y vamos a buscarlo, Levítico 20:10, vamos a encontrar algo interesante en todo este aspecto de la ley del adulterio. Dice allí, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Usted nota, David ha violado el séptimo mandamiento de la ley de Dios según Éxodo capítulo 20. David merecía ser muerto. Pero aquí hemos hablado acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, para lo que Él quiere, donde Él quiere. Bueno, pero el punto aquí no solamente es eso, sino que David conoce su gran rebelión, su gran pecado. Y eso es muy importante en el perdón de Dios, porque usted puede pedirle perdón a Dios, pero si usted no se ha arrepentido, eso es pura hipocresía, es de la boca hacia afuera. Y usted puede notar que algo también pasa. David fue perdonado, pero las consecuencias continuaron. Si usted lee 2 de Samuel capítulo 11, donde habla del pecado de David, usted va a notar que desde ese capítulo en adelante, la vida de David es un total problema, por no decir un fracaso. Uno de sus hijos viola a una hermana, o sea, a una hermana de él, en este caso, una hija de David. Otro hijo se rebela contra él, en este caso Absalón. Se rebela contra David, le quita el trono, toma a sus mujeres, las mujeres de David, del harén, y duerme en público. Como le dijo el profeta Natán, esto que tú hiciste en privado en tu habitación, ahora yo lo voy a publicar. ¿Por qué? Todo tiene sus consecuencias. David cometió este pecado, las consecuencias quedan.
David se arrepintió y lo que cometió David merecía la muerte. De paso, el mismo David dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Primero, menciona la palabra misericordia que se expresa en el Salmo 136 una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Pues aquí David está utilizando la misma palabra del Salmo 136. Y él dice que lo que quiere es que Dios lo ame, porque también mencionamos que la palabra aquí también puede ser traducida como amor. Así que David lo que le está diciendo es, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu amor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y este es un punto interesante porque la palabra rebelión, donde la usa en plural, rebeliones, es cuando se hace un pecado con manos alzadas. O sea, la persona sabe que lo que está haciendo es malo. La persona sabe que lo que está haciendo no debe hacerlo, pero lo hace. Es interesante todo esto, porque cuando alguien comete un pecado de esta manera, es lo que nosotros podemos llamar como pecado imperdonable. De paso, era imperdonable en el Antiguo Testamento. La persona dice indefectiblemente debía morir. Levítico 20:10, que ya leímos. Pero David se arrepintió sinceramente. David se arrepintió profundamente. David se arrepintió honestamente. Y esto Dios no lo pasa por alto. Dios conoce el corazón de cada persona. Nosotros no somos quienes para juzgar a nuestro prójimo. Dios sabe cuando una persona se ha arrepentido. Nosotros no debemos caer en esos errores de decir si alguien es hipócrita o si no lo es. El juicio es de Dios. Y dice también la palabra de Dios, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Por lo tanto, aquí vemos el gran amor de Dios, como David se lo pidió. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Debemos nosotros agradecer a Dios que si David fue perdonado cuando debió perecer y ser muerto, es una oportunidad para nosotros también, cuando nos veamos allá debajo, en el pecado profundo o en la profundidad del pecado, como quiera usted lo quiera poner, que sabemos que hay una esperanza si sinceramente nos arrepentimos. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias por este tremendo comentario. De verdad que me gustó mucho esa parte de que Dios ejecuta su misericordia porque Él es soberano. Así como Él ejecuta su sentencia de juicio, también trae este elemento que no es otra cosa que su amor. Así que este asunto de la gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los de su pueblo, tal y como lo dice el Salmo 130, versículos 3 y 8. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre. ¿Tú te imaginas? El hecho de que el pecado te separe de Dios es más que una evidencia de que el pecado es malo. Entonces, basta, como dicen, con un botón basta. Nosotros ya tenemos evidencias suficientes de que el pecado es malo, no porque Dios diga que sea malo, es porque realmente vemos los resultados terribles de los mismos. Las Escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio, tal y como dice Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:12, y de los nombres de los pecadores que se borran del libro de la vida, tal y como lo dice, entre otros versículos, Apocalipsis 13:8. Veamos lo que dice rápidamente Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que el asunto de los nombres
en el libro de la vida es muy serio. Y por eso es que estamos mencionando que el pecado te abate de una manera tal que hace borrar tu nombre del libro de la vida y del Cordero. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. El salmista apela así al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Alabado sea el Señor. También Dios, en ese sentido, no está airado por su naturaleza. Su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor, lo que yo estaba mencionando del asunto del juicio, del asunto de el recibir ese castigo sin misericordia, ¿quién podrá recibirlo? Esa parte. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto, tal y como dice esta cita que acabo de leer. De hecho, la dije como autoría propia, pero eso que mencioné de que Dios no está airado por su naturaleza, de que su amor es eterno, todo eso se encuentra dentro del libro Deliverance in the Psalms, como la salvación en los Salmos, de Hans Larrondel. Eso es en la página 181. Notablemente, es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos, lo que inspira reverencia a Dios. La adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Y aquí yo voy a hacer una comparación a propósito de que el fin de semana pasado estuvimos en un retiro de parejas de la conferencia o de la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, y se mencionó precisamente esto del amor. En el caso de las parejas, la pareja que no ama a su otra pareja, pues tampoco lo admira. El verdadero amor viene de la admiración. Tú admiras, en este caso, si es así, de tu esposa o de tu esposo, lo bueno, lo maravilloso que es, cómo te trata, cómo te hace sentir, pues esa admiración provoca en ti el verdadero amor. De la misma manera, la admiración que le tenemos a Dios, el respeto, el amor, es lo que provoca la obediencia y no el temor al castigo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. La palabra hebrea legabot, esperar, podría significar etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, porque esto es otro problema en el que la gente cae, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. No se trata de usted vivir, no, porque yo espero en el Señor, aquí estoy muriéndome esperando en el Señor, como Dios quiere. Tenga cuidado, porque Dios no quiere la miseria de ninguno de sus hijos. Dios no quiere que nosotros estemos todos los días pisados por el enemigo. Al contrario, Dios quiere que tú y yo oyemos al cachorro del león y al dragón, pero eso no se hace pasivamente esperando, sino en vista de que Dios, yo espero en Dios, yo confío en Él, yo salgo a la calle confiado, yo lucho por mi bendición, confiado en el Señor, no esperando simplemente porque, yo estoy aquí como Dios quiere. No, no diga eso, porque Dios no quiere la miseria, Dios no quiere simplemente el conformismo, sino más bien trabajar en base a una actitud de bendición, así como Dios bendecía a todos los hijos de Dios, incluyendo a José en Egipto. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad. El bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables.
Por ende, no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por la comunidad. Como creyentes, formamos parte de una comunidad y lo que impacta en una parte de ella repercute en todos. Piensa en la pregunta: Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? Del Salmo capítulo 130, versículo 3, para responder a la pregunta: ¿qué significa eso para ti personalmente? Y también, ¿dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? Aquí escribí: el mirar los pecados es más que una mirada curiosa. Tiene que ver con sentencia de juicio, así como dice el Salmo capítulo 91, versículo 8, a propósito de la palabra mirar, cuando dice que los hijos de Dios mirarán la recompensa de los impíos. Es la misma ejecutoria, pero gracias al pacto de Dios conmigo, yo no he sido consumido. Gracias al pacto de Dios contigo, tú no has sido consumido o consumida. Ni lo seremos, ni lo seré, si permanecemos o si yo permanezco en su amor. Finalmente, esto tiene que ver con una actitud personal. ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? De verdad que no hay manera de agradecer la gran misericordia y el hecho de que el Señor no mire nuestros pecados, al contrario, lo lanza al fondo del mar. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el asunto de mirar los pecados tiene que ver no con mirar pasivamente, sino con una ejecutoria de juicio, y más bien el énfasis aquí no es el juicio y que Dios esté pendiente para ejecutarlo y para afligir y para destruir, sino más bien el hecho de que Dios quiere ejercer misericordia. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda precisamente alcanzar ese estado de bendición en el que podamos recibir de Él su redención y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y del Cordero. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para que junto a nuestra familia podamos alcanzar tu misericordia, que tú no mires nuestros pecados, porque ya hemos sido perdonados, sino más bien que tú mires cómo cada uno de nosotros somos bendecidos por ti, que tú realmente puedas vivir en nuestros corazones y que cada circunstancia, que cada momento, que en cada ocasión podamos recordar que para siempre es tu amor, que para siempre es tu misericordia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 14 de febrero. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. En el marco de esta lección número 7, tu amor es grande hasta los cielos, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 57, versículos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Salmo capítulo 57, versículos 9 y 10. Así como lo habíamos prometido al principio del programa, repetimos lo que repetimos siempre en relación a este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989
es la vía de contacto vía WhatsApp con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. También quería mencionarles que es sumamente importante que ustedes nos ayuden para llegar a esos 2,000 suscriptores. Por la gracia de Dios, ya vamos por 1,900 y tantos. La verdad es que no podemos otra cosa que agradecer al Señor, porque este canal, recuerdo cuando iniciamos, no sé si llegaba a los 600, creo que estaba por debajo de los 600, pero el Señor nos ha bendecido y eso ha sido gracias a ustedes. También los que nos siguen a través de las diversas plataformas de los podcasts, sigan haciéndolo, porque eso también promueve este ministerio. Más adelante, quién sabe si el Señor nos ayuda a pasar a la parte del video. Todo eso sería dependiendo, ¿verdad?, de las condiciones y sobre todo del tiempo que el Señor provea, especialmente para nuestro hermano Omar Medina. Soñamos con que él esté en un tiempo completo o tiempo parcial en nuestra emisora y que de paso pueda también producir audios de bendición, tal y como es este ministerio. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.